Lo que tenemos es que mejorar las condiciones de conciliación de las familias y, sobre todo, como decía, en la primera infancia. Considerar esta etapa de 0 a 3 años una etapa educativa es un salto muy cualitativo. Hasta ahora, hasta hace unos años, lo que se hacía era, como la misma palabra indica, guardar a los niños en una guardería, ¿no? Eran programas asistenciales. El ser educativo ya da un salto importante. Hay bastante reticencia para incorporar medidas que permitan la conciliación y la corresponsabilidad, pero bueno, que poco a poco van avanzando y parece que se están dando cuenta que es una oportunidad, como decía, para mantener el talento y para aumentar la productividad dentro de la empresa. No podemos seguir permitiendo que Canarias sea la única comunidad autonómica que no tiene ayudas directas para la familia, que no tiene gratuidad para las familias con niños y niñas de 0 a 3 años. Muchas veces no tenemos más hijos o no tenemos hijos. Yo tengo en mi entorno gente que no puede tener hijos. Por una cuestión económica. Por una cuestión económica, sí. Por la mañana, ¿Lo llevas tú hoy? venga, yo lo llevo hoy. Tú vas al banco, pero la que salga yo por la tarde voy a la compra. Mañana tú vas, que lo llevas al cole. Yo lo llevo martes y Jueves. Así tú lo llevas, pero yo lo llevo al médico. Sí. Sí, porque yo tengo la reunión. Y el martes, recuerdas de la reunión del cole. Tengo que llamar a mis padres. Yo llevo el coche a la ITV el jueves. Entonces me toca mi piscina. Llévatelo y cuando yo llegue a la ITV voy por allí. Vale. Y el viernes lo llevo yo al cole y por la tarde vamos los tres a la compra. Venga, perfecto. ¿Cuántas veces hemos pensado que no nos dan las horas del día? Si uno tiene descendencia, la gestión del tiempo se complica mucho más. La falta de recursos para la infancia de 0 a 3 años, la incompatibilidad de los horarios, la escasez de ayuda, los problemas para conciliar se dan en todas las familias. Lo que tenemos es que mejorar las condiciones de conciliación de las familias y, sobre todo, como decía, en la primera infancia. Las familias hacen malabares para llegar a todo, pero el debate de la conciliación va más allá de buscar recursos donde se pueda dejar a los niños, mientras madres y padres cumplen con sus obligaciones laborales. Hay que hablar de educación y de derechos de la infancia. Considerar esta etapa de 0 a 3 años una etapa educativa es un salto muy cualitativo. Hasta ahora, hasta hace unos años, lo que se hacía era, como la misma palabra indica, guardar a los niños en una guardería, ¿no? Eran programas asistenciales. El ser educativo ya da un salto importante. Hay que hablar de la jornada laboral y del derecho a conciliar la vida familiar y el trabajo. Hay bastante reticencia para incorporar medidas que permitan la conciliación y la corresponsabilidad, pero bueno, que poco a poco van avanzando y parece que se están dando cuenta que es una oportunidad, como decía, para mantener el talento y para aumentar la productividad dentro de la empresa. Hay que hablar de ayudas a las familias y de comunidad.
No podemos seguir permitiendo que Canarias sea la única comunidad autonómica que no tiene ayudas directas para la familia, que no tiene gratuidad para las familias con niños y niñas de 0 a 3 años. Muchas veces no tenemos más hijos o no tenemos hijos. Yo tengo en mi entorno gente que no puede tener hijos. Por una cuestión económica. Básicamente. No es fácil iniciar un proyecto familiar en Canarias. De hecho, las islas tienen una de las tasas de fecundidad más bajas de toda España. ¿Nuestro archipiélago es lugar para niños? Los tiempos en los que algunos fuimos padres no se planteaban ni por asomo asuntos tan de actualidad como conciliación, corresponsabilidad, etcétera. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Bueno, yo creo que somos más conscientes, ¿no?, de las necesidades que vamos teniendo, también el avance que va teniendo la mujer hace que nos planteemos muchas cosas que quizá antes no las veíamos y que se hacían y no se hacían por arte de magia, ¿no?, como es principalmente el cuidado de los niños. ¿Pero ha cambiado todo lo necesario o todavía estamos en un paso intermedio hacia la igualdad plena en esto de la conciliación? Yo creo que todavía queda. Las ayudas todavía sobre todo para poder conciliar con la familia son pocas todavía. Los tres han sido padres recientemente y están tratando de encajar sus vidas con la de los niños y las niñas que tienen. Yo, cuando tuve la primera hija, me encontré que los dos trabajábamos y yo me agobié porque pensaba que no iba a ser capaz de darle lo que quería darle a mis hijos, ¿no?, mi tiempo. Todos sabemos que de la maternidad a la lactancia termina siendo un periodo bastante corto, bastante más corto de lo que nos gustaría, porque los niños, cuando acabas ese periodo, siguen siendo niños muy pequeños todavía. O sea, que es poco el permiso que se llama... Teniendo en cuenta que la lactancia materna o artificial tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses y que los permisos de maternidad sean de 4 meses, no tiene sentido. Bajo mi punto de vista, yo creo que debería ser el Estado el que asuma la protección del niño en cuestiones económicas, porque si no, ¿a dónde vamos? Porque las familias tal y como estamos planteadas, muchas veces no tenemos más hijos o no tenemos hijos. Yo tengo en mi entorno gente que no puede tener hijos. Por una cuestión económica. Básicamente. La precariedad laboral, la incertidumbre económica, el problema de la vivienda y las dificultades para conciliar vida familiar y laboral son algunas de las razones por las que bajan los nacimientos. Canarias es una de las comunidades autónomas en las que más ha descendido la natalidad. En los primeros 6 meses de 2022 nacieron en las islas alrededor de 5.700 niños y niñas, casi un 25% menos que en 2016. La tasa de fecundidad en España es de 1,19 hijos por cada mujer en edad fértil y está muy por debajo de los 2,1 hijos por mujer que garantizarían el reemplazo generacional. En Canarias esa tasa cae en picado año a año. En 2021 ni siquiera llegaba a 1 hijo por mujer en edad fértil. En Canarias las prestaciones están dirigidas a las familias más vulnerables y existen bonificaciones para las familias numerosas. En los últimos presupuestos del Estado para 2023 se aprobó una ayuda universal de 100 euros por hijo a cargo, pero en tiempos en los que no paran de subir los precios y que el vaticinio de una crisis está en boca de todos, ¿son 100 euros suficientes? Le voy a poner en el trance de una ministra de Hacienda. ¿Cuánto creen que debe ser esa ayuda por hijo o hija para poder conciliar y todo eso? ¿De cuánto tendría que ser la ayuda? ¿Hablas económico o de tiempo? No, Enrique acaba de sacar el tema de esto. El Estado tendría que asumir esto. Para que la natalidad crezca y para que se pueda conciliar, hace falta ayuda. Pero claro, yo creo que, perdón, Débora, más que ayudas, a lo mejor, no sé si estaría bien encaminado por ahí el aumento del sueldo. Porque al final las ayudas solo lo pagan las empresas. Claro, pero las ayudas son ayudas, se terminan, con valga la redundancia, terminando. Es decir, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos tenido... Los presupuestos generales del Estado van 100 euros. Claro, mira, pero nosotros, te cuento mi experiencia, nosotros, por ser parto gemelar, hemos tenido
dos bebés, hemos tenido una ayuda económica de 3.800 euros por ser dos. Pero que son 3.800 euros. ¿Qué te resuelve una ayuda económica? Sí resuelve, porque resuelve en tu economía, pero que frente a la conciliación no te resuelven nada. Peor es nada, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al final son como parches, ¿sabes? Es como que se están poniendo parches. Es que lo que faltan, o lo que yo echo en falta, es que el Estado realmente no se siente comprometido con la ayuda de la natalidad. O sea, ya no te digo, como tú dices, que te den una ayuda inicial, porque al final te dan un apoyo, pero el niño va a seguir toda la vida contigo y tú vas a tener que hacerte cargo de él, ¿no? Sino que tendrían que hacer otro tipo de deducciones fiscales, económicas, apoyos en la empresa, guardería. Es que es un abanico muy grande que no solo es darte dinero, sino a lo mejor es que ni siquiera te tendrían que dar dinero si te dan otro tipo de apoyo, ¿no? Hablemos de las escuelas infantiles. ¿Hay dificultades para conseguir una plaza de una escuela infantil? Yo no he tenido ni al grande ni a los pequeños que voy a estar con ellos ahora en escuela pública. Mi mayor fue a escuela privada. No sé si Débora o Enrique tienen alguna experiencia sobre eso. Mi experiencia es simple y negativa. Lo intenté. Había una lista muy grande de espera en el distrito donde estaba ubicada esa escuela. Además, pues existía un núcleo complicado, pues de familias monoparentales, y fue totalmente imposible. ¿Más puntuación? Claro, yo desde que puse el listado yo sabía que no iba a entrar y que era imposible. Lo que pasa es que la oferta, desde luego, no llega a la demanda ni de lejos. Entonces, yo sí puedo disfrutar de una escuela pública, sí. Tanto mi hijo mayor estuvo en el último curso de la escuela infantil, 2-3, y la pequeña estamos en pleno proceso de adaptación todavía y con muchas dificultades para adaptarnos. ¿Cuánto cuesta una guardería privada? Pues de los 300 euros no baja con comedor. Con comedor. Hay un poco yo variedad. 400, te digo. Claro. Tú 400. Hay un poco de depende de la zona donde vivas, porque es que dependiendo un poco, pero por también niño, es verdad, perdón. por niño. Sí, claro, claro. Conseguir una plaza en una escuela infantil pública es como encontrar una aguja en un pajar, algo que se pretende cambiar con la aprobación del Plan Estratégico para el primer ciclo de educación infantil del Gobierno de Canarias. La consejera de Educación, Manuela Armas, nos cuenta en qué consiste. Por primera vez, 34 centros educativos de Canarias abren sus puertas al alumnado de menos de 3 años. ¿Cómo está resultando ese comienzo de la experiencia? Desde luego era una necesidad muy importante por cubrir. Y cuando eso se cubre, pues efectivamente está muy bien recibida por las familias en general, por los centros. Yo creo que de los 34 no hay ni uno solo que le haya parecido mal que hiciéramos esta iniciativa en su centro, ¿no? Hemos pasado dificultades, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el equipamiento, pero ha sido ejemplar la implicación de los centros educativos que tienen estas aulas, ¿no? ¿Y cuál ha sido el criterio para elegir esos centros? Bien, cuando llegué a gobierno nos parecía fundamental hacer un diagnóstico y vimos que efectivamente Canarias tenía un déficit muy importante en todo lo que tenía que ver con la etapa de 0 a 3 años, ¿no? Y vimos que habían en ese diagnóstico no solamente ya municipios sin ni una sola plaza pública, sino islas enteras que no tenían tampoco ese recurso, ni público ni privado. O sea, y entonces evidentemente empezamos con unos criterios, primero de donde más falta hacía, en segundo lugar dentro de cada isla, en la zona más vulnerable. Bueno, pues con esos criterios empezamos y teniendo en cuenta de que no se podía hacer de golpe todo. Empezamos con estas 34 y ya se están mirando para el segundo año y ya se ha hecho visitas en todos estos municipios y posiblemente para el próximo año en vez de 34 sean más. Cuando empezamos a hacer el diagnóstico estábamos con un 20 y algo por ciento. 27 creo por ciento. ¿De cobertura? De cobertura, sí, para esta etapa. Pensamos dejarlo como mínimo en un 40%. Eso significa más que la media nacional. La media nacional está en un 36%. O sea que ahora mismo estamos... Por debajo, casi la mitad. Casi la mitad. De donde queremos llegar. Al final, si este plan sigue funcionando y quien viene detrás de mí cree que es conveniente, y yo creo que lo es, objetivamente, pues sí, tendríamos más de 18.000 plazas de 0 a 3 años. Entre las del ayuntamiento, las propias nuestras de la consejería con esos 2 años, incluso contando con las privadas, si se mantienen los negocios de las privadas. Te voy a poner un vídeo
Sí. De una madre de la aldea San Nicolás, en Gran Canaria. Hola, me llamo Jessica, soy madre de 3 hijos y vivo en la aldea de San Nicolás, un pueblo donde es imposible conciliar. Son muchas las familias que actualmente se están viendo afectadas por este hecho. Muchas de ellas tienen que llevar a sus hijos al trabajo, están haciendo malabares o incluso dejando trabajo para poder cuidar de sus hijos. Hace 11 años, en 2011, el ayuntamiento retiró la subvención a una ludoteca que existía, la cual luego tuvo que cerrar porque los padres no podían hacer frente a las cuotas. Además, desde la Consejería de Educación nos informan que ninguno de los colegios del municipio están incluidos en el plan piloto para el aula de 2 a 3 años en centros. Con lo cual, es una problemática que afecta a todo el municipio y a todas las familias. Un pueblo donde hay bastantes niños, más de 230 niños de 0 a 3 años censados en 2021. Necesitamos una escuela infantil pública y que nuestros colegios estén adheridos a ese plan para que el pueblo pueda prosperar. ¿Qué le decimos a Jessica y a otras madres y padres que están en similar situación en algunos otros municipios de Canarias? Sí, el Colegio de la Ladera, que es uno de los colegios de la aldea, ya está visitado, ya está licitada la obra para empezar precisamente a atender a esta necesidad que plantea ella, que es cierta, ¿no? Y eso sería para los niños de 2 años. Y además, las plazas de 2 años no pueden ser más de 18. Son muy poquitas, pero si ella dice que hay tantos niños en la aldea, ¿no? Entonces hemos pensado en La Ladera y en el Virgen del Carmen, que es otro de los centros también de ahí. Y luego yo creo que lo interesante y las conversaciones que tengo con el ayuntamiento es hacer una escuela infantil completa, o sea, desde 0 hasta 3 años, ¿no? Ya tenemos ubicado dónde podría ser y estoy en conversaciones con el ayuntamiento. Pero las escuelas infantiles no solo cumplen una labor asistencial, tienen una labor formativa y educativa muy importante. Los 3 primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo de las personas. ¿Cómo debe de abordarse este primer ciclo de la educación infantil? Es imparable el hecho de la escolarización de 0-3 por muchos motivos sociales, incluso de conocimiento de cómo funciona el cerebro infantil. ¿Qué pueden beneficiarse? Bueno, para muchos niños va a ser un entorno social, más allá del familiar, en el que va a encontrarse con iguales. Antes salíamos a la calle más, vivíamos más con los vecinos y ahora muchas veces están los niños solos en casa porque son hijos únicos. Entonces sí es verdad, un beneficio a partir de determinadas edades va a ser encontrarse con iguales. Un beneficio va a ser pues, estar en entornos enriquecidos, estimulantes, que ayuden a ese cerebro a desarrollarse en su potencial. Sí que es cierto que también va a depender mucho del proyecto educativo de cada centro. Pues quizás para atender con delicadeza, con respeto a la etapa 0-3 hay que considerar que es 0-3 y entender que es una etapa única, diferente, con sus propias características y necesidades. Y eso se revierte en todo, es decir, en el tipo de estructuras arquitectónicas que utilizamos, en los ratios, en los horarios. A veces los niños pasan demasiadas horas fuera de casa. Y lo primero que una familia debe tener en cuenta es que es una etapa no obligatoria. Que tengan la capacidad de decidir si quieren hacerlo o no, sin la presión, a veces social. Si uno desea criar a su hijo los primeros años de vida en casa y tiene los medios, la capacidad de hacerlo, bienvenido. Aquellos que necesitan escolarizar, pues va a depender mucho de sus prioridades, ¿no? De qué elementos de una escuela u otra priorizan. Tómense el tiempo, diría a la familia, de conocer cada escuela, sus proyectos, su forma de trabajar, la formación que tiene el equipo, cómo están organizados los horarios, qué tipo de información dan, la transparencia, la comunicación fluida, ¿no? Entre uno y otro, serían elementos para mí importantes a la hora de plantearse esta decisión. Más allá de las ventajas que los expertos atribuyen a este plan por la escolarización temprana, ¿qué otros beneficios tiene para el alumnado? En primer lugar, considerar esta etapa de 0 a 3 años una etapa educativa es un salto muy cualitativo. Hasta ahora, hasta hace unos años, lo que se hacía era, como la misma palabra indica, guardar a los niños en una guardería, ¿no? Eran programas asistenciales. El ser educativo ya da un salto importante. En primer lugar, porque se detecta para poder solucionar una serie de problemas que los niños podían tener, esa atención temprana, ese diagnóstico temprano, ¿no? Después porque se trabaja con ellos de manera que, y se ha notado que cuando el niño llega después a los 3 años, a los 4, y para el resto de su vida, todo lo que se ha hecho desde el principio, por ejemplo desde los 2 años, influye de manera muy positiva en general. Y por otro lado, algo fundamental,
que es intentar que sea un motor de equidad. Hay montones de familias que necesitan, incluso sin ir a trabajar las madres, por eso la conciliación siempre lo dejo para lo último, aunque las familias no lo necesiten porque tengan que ir a trabajar, hay muchos niños que en distintas zonas de Canarias están mejor dentro de la escuela que en su casa, ¿no? Esto además tiene una ayuda importante de la Unión Europea. ¿Está dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? Es una de las líneas de actuación. Por cada aula de infantil de 2-3 años que se abre en un colegio, no solo se pierde una escuela, sino que también se pierden de 12 a 14 puestos de trabajo, mayoritariamente mujeres. En el grupo compartimos la misma filosofía de crianza, digamos, todos buscan un respeto al niño, atender sus necesidades de manera individualizada, porque son poquitos. Todos hemos escuchado historias de entrevistas de trabajo en las que a la candidata se le pregunta abiertamente si piensa tener hijos, si tiene hijos o si está en su proyecto de vida tenerlos. ¿Esto sigue ocurriendo? Sigue ocurriendo a diario. Las iniciativas privadas han tratado de suplir las carencias del sector público. Algunas empresas, concienciadas con la necesidad de conciliación de su personal, buscan facilitarla a través de servicios de guardería o de convenios con escuelas infantiles privadas. Es el caso de Dormitorum, donde nos aseguran que esta medida solo tiene repercusiones positivas en el trabajo. Bueno, para Dormitorum es muy importante la felicidad de sus empleados, ¿no? En Dormitorum hemos desarrollado el concepto del salario emocional, lo hemos cuidado muchísimo, entendemos, no es una cuestión altruista o seamos una ONG, lo que hace Dormitorum es invertir en la felicidad de sus empleados y lo que recibimos a cambio es obviamente una mayor productividad, pero no solo una productividad económica, ¿no? Sino una productividad emocional, una productividad, tenemos un mucho mejor ambiente laboral y eso redunda en todos los aspectos positivos de la empresa. Y por último, la última medida que hemos implementado es poner este servicio de escuela infantil a disposición de nuestros empleados y empleadas. Los usuarios de este servicio, que son prácticamente el 100% de las empleadas que tienen niños, pues supone ver que la empresa realmente se preocupa por su bienestar y por su conciliación, ¿no? Bueno, yo llevo casi 2 años, empecé en televentas de teleoperadora y a los 3 meses más o menos me quedé embarazada del pequeño Iker y ahora me cambiaron de departamento para tener mejor horario con él y estoy en administración. Yo empecé hace 6 meses, la verdad, nada más. Y nada, me dedico a resolver las incidencias que van surgiendo con los productos que entregamos a los clientes. Sí, estoy utilizando la guardería o el centro infantil y súper contentos con ella. La verdad que fue una iniciativa bastante buena, la cogí desde el momento 1, por cercanía, el trabajo y demás, la verdad que súper bien con ellos. Yo incluso lo cambié de escuela infantil porque estaba en otra y al ofrecerme esta posibilidad lo cambié, porque además evidentemente es un ahorro económico importante, que si haces un cálculo anual al final es bastante lo que te estás ahorrando y además lo tenemos aquí debajo, o sea, lo tenemos súper cerca. Y nosotros no pagamos nada, pues cerca de 400 euros te salía al mes. Al final lo notas en tu comodidad de que tienes la guardería al lado de tu trabajo y lo notas también en el bolsillo, o sea, al final te sale rentable por 2 lados. Hombre, yo recomendaría a más empresas que lo hicieran también, que probaran, que es una buena experiencia y seguramente los empleados estarían muy contentos. Quienes no están tan contentas son las escuelas privadas, en concreto por la iniciativa del gobierno canario. Acompañamos a Melania a recoger a su hijo al centro infantil Higo Pico. Allí se encuentra Miso Paradelo, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de Canarias. Bueno, mami, hasta mañana. Muy bien, chao. En Canarias cada vez nacen menos niños y niñas. ¿Lo están notando ustedes en las escuelas infantiles? ¿Hay muchas plazas vacantes? Ahora mismo en Canarias casi todas las escuelas infantiles tenemos aulas completas libres, porque baja la natalidad, la situación económica se pone cada vez más difícil,
Y entonces todas las escuelas nos mantenemos a lo mejor con 2 o 3 unidades de 5, 6, 7 que podíamos tener autorizadas hasta ahora. En mayo el Gobierno de Canarias aprobó el plan estratégico para la educación infantil de primer ciclo. ¿Qué consecuencias está teniendo esto? ¿Qué cambios han empezado ustedes a experimentar? Por cada aula de infantil de 2 o 3 años que se abre en un colegio, no solo se pierde una escuela, sino que también se pierden de 12 a 14 puestos de trabajo, mayoritariamente mujeres. Y también se pierden familias que dejan de disfrutar de una conciliación diferente a la que ahora pueden tener en un colegio. ¿Cuáles son las principales críticas que ustedes hacen al contenido concreto de este plan? Respecto al contenido, nosotros más que crítica hicimos aportaciones. Hicimos muchísimas aportaciones que se le hicimos llegar a la señora consejera durante 3 reuniones y 3 encuentros que hemos tenido para hablar de este tema, en el cual siempre ella se ha mantenido en consonancia con nosotros, sabiendo que nosotros mantenemos la experiencia y el mayor conocimiento sobre este sector. Pero la realidad es que nosotros no sabemos qué va a pasar con el plan estratégico. Yo pienso que en alguna medida se ha mentido. Se ha mentido porque el plan estratégico se propuso pensado para los municipios en los cuales no existiera oferta privada. Y nos encontramos con que hay municipios en los cuales, existiendo oferta privada, han abierto 1 y 2 unidades de 2 a 3 años. Unidades que a día de hoy no están completas y que además poco a poco están mermando escuelas infantiles privadas que llevaban abiertas toda la vida y que van a tener que cerrar. Trasladamos esta queja a la consejera de Educación. ¿Qué tiene que decir? El sector privado, que hasta ahora se venía ocupando de una parte de estas edades del aprendizaje y de la educación, ha puesto el grito en el cielo, o por lo menos está un poco molesto. ¿Se les ha tenido en cuenta para la elaboración de este plan? Vamos a ver, yo soy partidaria de contratar, de concertar los servicios que la educación pública no pueda llevar a cabo. Pero mi obligación primera es asegurarme los servicios públicos. Y si en algún momento no puedo, entonces pido la ayuda de la concertada, en este caso de la privada, ¿no? Es obligatorio, entiendo yo, hacer una red importante de escuelas públicas. Para eso vienen los dineros de Europa. Vienen exclusivamente para aumentar las plazas públicas, no para las privadas, ¿no? Pero también entiendo y hay que poner en valor el trabajo que ha hecho durante todos estos años. Nosotros necesitamos unas plazas determinadas. ¿Qué niños pueden ir a la escuela privada y el gobierno se hace cargo de ellos, ¿no? De su cuota? Pues aquellos niños que están, por ejemplo, en los servicios sociales, entienden que están en riesgo de exclusión. Esos están primero. Aquellos niños que tienen una atención, que deben tener una atención temprana por sus dificultades. Aquellos niños donde a las familias no les llega para pagar otra cosa, ¿no? Entonces, todos esos van primeros que nadie. Y a eso se les ayuda. Cada guardería, cada escuela, en este caso, cada escuela infantil, tendrá unas plazas pagadas por nosotros para que acojan a esos niños, no a cualquiera. Pero las escuelas privadas tienen otra propuesta. Ustedes entonces manejan una especie de solución mixta entre lo público y lo privado. Siempre puede haber una solución entre lo público y lo privado. Y sobre todas las cosas, lo que nosotros estamos planteando y por lo que estamos luchando y como asociación nos hemos reunido y sentado con todas las fuerzas políticas, no podemos seguir permitiendo que Canarias sea la única comunidad autonómica que no tiene ayudas directas para las familias, que no tiene gratuidad para las familias con niños y niños de 0 a 3 años. Y lo digo con la boca viñera, somos los únicos que no tenemos nada. Y por otro lado, si tenemos en cuenta que la educación infantil de 0 a 3 años ya no es una elección, yo pienso que es un derecho que tiene la infancia, no podemos seguir permitiendo que ese derecho lo pierdan los niños y las niñas canarias. Se nos va a caer un edificio, y es el edificio de la sociedad. Este edificio está perdiendo los cimientos. Pero se supone que este plan lo que precisamente persigue es garantizar a todos los niños y niñas de Canarias la educación de 0 a 3 años. Este plan plantea en 5 años el 40%, es decir, llegar al 40% de los nacimientos de los niños y niñas de 0 a 3 años. Pero ese 40% en el cual quiere llegar la Consejería de Educación cuenta con un 20% que son las escuelas infantiles privadas. Las escuelas infantiles privadas están desapareciendo, estamos cerrando. Entonces será imposible poder cumplir con ese plan de esta manera. La asociación que preside representa un alto porcentaje de las escuelas infantiles privadas de Canarias, pero no están incluidas ahí las empresas que explotan guarderías infantiles, escuelas municipales infantiles. ¿Ese sector es muy distinto al de ustedes?
A ver, la realidad es que en el sector de las empresas de licitación o las empresas que gestionan escuelas infantiles municipales, existen algunos ayuntamientos que directamente lo gestionan. Pero también tenemos conocimiento que existen grandes empresas no canarias que son las que gestionan las escuelas municipales. Todo el que conoce la ley de licitación sabe que siempre nos vamos a la baja. Si cobramos muchísimo menos, evidentemente la calidad nunca puede ser la misma, porque las escuelas municipales suelen cerrar a las 3 de la tarde, las escuelas privadas estamos abiertas hasta las 5, hasta las 6 de la tarde. Las escuelas municipales suelen abrir a las 8 de la mañana, las escuelas privadas estamos abiertas muchas desde las 6:30 de la mañana. Porque se trata de conciliar. Se trata de conciliar. Las escuelas infantiles privadas no cerramos en verano mayoritariamente. ¿Y esa podría ser una actividad complementaria para tu sector? O sea, entrar también en la gestión de las escuelas municipales. Hemos pedido que permitan a las escuelas infantiles entrar a licitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, el aval bancario que se pide es de tantos millones. O sea, ¿están pensadas esas licitaciones para grandes empresas? Totalmente. No están pensados para las pequeñas empresas. Aparte de esa ayuda a las familias con niños y niñas, ¿qué otras soluciones proponen ustedes para, de alguna manera, corregir estos problemas que estás planteando? Nosotros lo primero es conciliación, y es algo tan sencillo como que no se llega ni al... Hemos calculado y necesitamos menos del 2% del presupuesto anual que tiene la Consejería de Educación. Menos de ese 2% puede solucionar el problema para todas las familias canarias. Pero eso significa que en algunos casos habrá que pagar, que las familias tendrán que pagar. La familia puede pagar un porcentaje si fuera necesario, igual que se hace en los colegios concertados. Lo perfecto, lo ideal sería la gratuidad. Más allá de las escuelas infantiles, hay familias que prefieren una educación alternativa. Cada vez surgen más iniciativas, como la denominada Madres de Día, o grupos de juego como el del Charcón, que basa su pedagogía en el juego al aire libre. Pues el grupo de juego El Charcón es un proyecto, surgió a raíz de dos mamás que quisimos juntarnos y bueno, desarrollar un proyecto así un poco más alternativo y también, bueno, dado la situación en la que estábamos viviendo de pandemia, pues basar todo nuestro juego al aire libre. Como madre y pedagoga, lo que me ha motivado también este proyecto es poder conciliar, ¿no? Poder estar con Simón, en este caso, que es mi segundo hijo, y poder desarrollar pues, un proyecto en el cual pueda acompañarlo, ¿no? Estamos constituidos como una asociación educativa, cultural y medioambiental. Ahora mismo son 10 familias que están dentro de la asociación y sí que es verdad que cuidamos mucho las ratios, ya que no contemplamos pues, que haya muchos niños o niñas por acompañante. En este caso serían máximo de 5 por cada una de ellas. No recibimos ninguna subvención pública ni ninguna ayuda del Estado. A través de las cuotas de cada familia, pues así es como se sustenta. Cada vez hay más iniciativas. Estamos ahí siempre en contacto, con ganas de hacer como una red, ¿no? de grupos de juego en este caso, de proyectos de educación alternativa, de proyectos que bueno, trabajan con la infancia en general. El grupo compartimos la misma filosofía de crianza, digamos, todos buscan un respeto al niño, atender sus necesidades de manera individualizada porque son poquitos y además también contamos con la ventaja de que las familias pueden estar presentes en el proyecto no solo en el periodo de vinculación sino durante todo el curso escolar y para nosotras también es un placer que estén, o sea, son parte del equipo educativo casi, ¿no? Acompañan y estamos encantadas de que estén en el día a día con nosotras. Nosotros seguimos una metodología basada en el juego al aire libre y por tanto la pedagogía verde, las pedagogías activas son muy importantes y utilizamos la playa, los recursos naturales como la arena y el agua para que el niño y la niña se desarrollen, ¿no? De una manera, pues bueno, en contacto con la naturaleza. Sobre la mesa hay un abanico de posibilidades. ¿Qué piensa nuestra mesa de padres? Lo que tenemos que mejorar para conciliar son las condiciones
laboral. No necesitamos tantas o ayudas económicas o plazas escolares. Es que lo que tenemos es que mejorar las condiciones de conciliación de las familias y sobre todo, como decía, en la primera infancia. Entendemos que evidentemente las empresas tienen que tener trabajadores y tiene que ser algo sostenible, ¿no? Todo es un círculo en el que todos colaboramos, pero es necesario que los niños estén bien atendidos y, en la medida de lo posible, por sus padres. ¿Existe mayor sensibilidad en el mundo de la empresa con estas cosas? A mí personalmente creo que la empresa siempre va un poquito más lento atrás todavía. que lo que es la sociedad, ¿no? Que por lo menos que es la educación que tenemos. Yo creo que también que en el mundo laboral se sigue viendo peor, que me corrijan ellos si me equivoco, que la baja de paternidad-maternidad la coja el hombre. Lo normal es que lo coja la mujer y que el hombre no la coja completa. O no la coja completa. ¿Tú pediste permiso de paternidad? Yo, por suerte, por desgracia, la situación familiar, al final somos un equipo. Hablamos de en qué situación se encontraba cada uno laboralmente. Y en mi empresa no es que me dijeran que no podía, pero yo sabía que por mi responsabilidad es muy complicado. Por parte de mi mujer, pues ella sí podía, entonces lo pidió ella el permiso. Medianamente, claro, sí. Que el verdadero coste de la conciliación va a cargo de las mujeres, va a cargo de las mujeres, somos las que terminamos renunciando muchas veces a nuestra carrera profesional, reducción de jornada con lo que conlleva reducción de salario y así muchas otras cosas, además de toda la carga de trabajo que supone llevar la casa y la responsabilidad de los niños. 8 horas para dormir, 8 horas para el trabajo y 8 horas para el ocio. Esa era la lógica cuando se aprobó en España la jornada laboral de 8 horas. Un esquema sencillo para un mercado laboral formado por hombres y sustentado por el trabajo en el hogar de las mujeres, que llevaban todo el peso de la casa y la crianza. Un siglo después, el mundo ha cambiado radicalmente y esta ecuación ya no es realista. Las mujeres se han incorporado al mundo laboral. Los hombres asumen cada vez más un papel activo en casa y en la crianza, y la tecnología permite a las empresas hacer mucho más en menos tiempo. ¿Quién tiene 8 horas para el ocio y el tiempo libre? La reducción de la jornada laboral es un debate candente. De hecho, algunas empresas ya lo están implementando sin reducir su productividad. ¿Podría facilitarse aún más la conciliación entre la vida familiar y la laboral? Todos hemos escuchado historias de entrevistas de trabajo en las que a la candidata se le pregunta abiertamente si piensa tener hijos, si tiene hijos o si está en su proyecto de vida tenerlos. ¿Esto sigue ocurriendo? Sigue ocurriendo a diario. Y no solo eso, ofertas de trabajo totalmente discriminatorias, donde se exige que la mujer no tenga cargas familiares, que no tenga hijos o hijas a su cargo. Si está prohibido, ¿se sigue haciendo? ¿Es porque no se persigue adecuadamente esa infracción o qué? En algunas ocasiones porque ni siquiera detectamos que estamos siendo discriminadas. O sea, tenemos tan asumidas ciertos machismos que hay contextos en los que lo damos por lo cotidiano. En otras ocasiones porque no se llega a denunciar, pues por temor. Y luego también es cierto que la Inspección de Trabajo no tiene las herramientas ni los recursos humanos suficientes como para dar cobertura a todo este tipo de situaciones, teniendo en cuenta la gran carga de trabajo que tienen. ¿Qué mecanismos contempla la ley española para garantizarle a los padres y a las madres el derecho a la conciliación? Bueno, tenemos normas, por ejemplo, reflejadas en el Estatuto de los Trabajadores para poder ajustar la jornada de trabajo, solicitar reducciones de jornadas. Tenemos licencias para poder afrontar los permisos de maternidad y paternidad, incluso horas de reducción de jornada de trabajo para la lactancia. ¿Son más cumplidoras con la ley, más respetuosas con esos derechos las grandes empresas o las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que a nivel nacional las grandes empresas se van diferenciando por eso de la responsabilidad social corporativa, tienen una visión más amplia, más de futuro, intentan que no se les escape el talento femenino. ¿Cuál es la situación de Canarias?
yo creo que escapa, ¿no? Porque no notamos tantas diferencias entre esas grandes empresas y entre las pymes, donde hay bastante reticencia para incorporar medidas que permitan la conciliación y la corresponsabilidad, pero bueno, que poco a poco van avanzando y parece que se están dando cuenta que es una oportunidad, como decía, para mantener el talento y para aumentar la productividad dentro de la empresa, porque una persona trabajadora que esté feliz en su puesto de trabajo, que tenga buenas condiciones laborales, va a ser una persona más productiva. ¿Y eso se lo están creyendo los empresarios y las empresarias de Canarias? ¿O tiene que ser el imperio de la ley el que lo imponga? Desgraciadamente, ahora mismo se lo están creyendo porque no les queda otra. O sea, tienen normativas muy potentes que son de obligado cumplimiento y luego hay empresas que marcan la diferencia, que sí que apuestan por la conciliación, que apuestan por la corresponsabilidad. Paremos un momento. La sociedad está pidiendo a gritos más conciliación. ¿Es posible fomentar la conciliación sin renunciar a la productividad? ¿Qué dicen los empresarios? Bueno, en principio nosotros nos llevamos por la legislación aprobada, por un lado, como no puede ser de otra manera, y por los acuerdos de negociación de convenios que tenemos con los sindicatos. Las empresas van un poco más allá en algunas de esas cosas. Por ejemplo, hemos hecho una inversión importante aprovechando el problema del COVID, ¿no? para hacer una transformación digital de las empresas, sobre todo las medianas y de las grandes, con mayor a lo mejor intensidad, pero también en las pequeñas y las medianas hemos hecho algunas cosas, algunos avances. Hay muchos sectores que la presencia del trabajador es fundamental, en la hostelería, en la sanidad, en la educación. Entonces es muy complicado que eso se pueda hacer por teletrabajo. Lo que nos gustaría es que, ya que no vamos a poder tener el control físico del trabajador, deberíamos hacer modificaciones de contratos y tenemos que hacerlo a través de negociación colectiva, no podemos hacerlo de manera unilateral para que los trabajos estén más vinculados al cumplimiento de objetivos o de productividad que simplemente igual que si estuviera presencial, porque es un tipo de trabajo distinto. A una persona le pones un objetivo y lo cumple, el horario en algunos casos no tiene razón de ser. La empresa no puede pararse, o sea, y entonces hay que buscar soluciones. Tenemos que estar siempre dentro de una línea de respetar nuestro nivel de alcanzar nuestros beneficios necesarios para que la empresa siga funcionando, pero hay márgenes para poder trabajar en esa línea sin problema. La principal respuesta a este problema parece ser el teletrabajo. Con la irrupción en nuestras vidas de la pandemia, se empezó a aplicar de manera generalizada o casi generalizada el teletrabajo. Pensábamos que se iba a quedar para siempre entre nosotros, pero con la vuelta a la nueva normalidad, pues hemos vuelto al trabajo presencial. ¿Crees que se está volviendo de manera forzada a la presencialidad cuando se pudo haber mantenido el teletrabajo para facilitar la conciliación? En Canarias sería un poquito más complicado llevarlo a cabo porque vivimos del sector del turismo, fundamentalmente es el motor de nuestra economía, lo que no quita que sí que se pueda implantar en algunos subsectores, en algunos sectores de esta comunidad autónoma. Estableciendo medidas de control pueden facilitar la conciliación y es una medida de futuro. O sea, ¿qué medidas crees que habría que tomar en el ámbito laboral para potenciar la corresponsabilidad? Creo que la negociación colectiva, los planes de igualdad son herramientas extraordinarias para establecer medidas de flexibilidad, medidas que permitan a la clase trabajadora ajustar sus jornadas de trabajo y luego también para fomentar medidas que permitan a los hombres asumir el rol de cuidado, porque también es un derecho del hombre poder cuidar de su hijo, de su hija, del familiar dependiente que tiene. Por eso esa negociación colectiva donde sea el derecho del trabajador o de la trabajadora y no se tenga que ver expuesto a que si la dirección o la organización de turno se lo concede o no. ¿Propuestas como la semana laboral de 4 días pueden contribuir a mejorar la situación? Si lo que pretendemos es las 40 horas semanales, comprimirlas en 4 días, entendemos que va a ir en contra de la conciliación y donde a las mujeres se nos va a expulsar del mercado de trabajo. O sea, no vamos a poder afrontar esas jornadas maratonianas y luego seguir encargándonos de nuestros menores, de nuestros familiares dependientes, de nuestras casas. Es totalmente inviable. Tenemos que abogar por disminuir la jornada laboral de 40 horas para, primero, que tanto trabajadores como trabajadoras puedan conciliar
puedan hacer uso de esa corresponsabilidad que es necesaria, pero también para incentivar la creación de empleo. Aquí tenemos que tirar, por supuesto, de la iniciativa privada con la ayuda de lo público para que esto sea una realidad. Pongamos ahora la mirada en otros países de la Unión Europea. ¿Cómo hacen para fomentar la natalidad? ¿Con qué recursos cuentan? Hablamos con Ana Muñoz, que hace casi 20 años dejó su Barcelona natal para irse a vivir a Múnich, Alemania. Ana, estamos haciendo un reportaje sobre conciliación y ayudas a las familias y te hemos localizado a ti en Múnich, Alemania, para saber qué pasa en otros países de nuestro entorno. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo concilias tú? A ver, yo tengo 2 hijos de 8 y 10 años. Entonces, yo lo puedo conciliar porque la empresa llegó a un compromiso conmigo, como con todas las madres y todos los padres, evidentemente, de trabajar entre semana por las mañanas. Al trabajar en una tienda, al trabajar en un negocio, tienes que trabajar fines de semana, entonces trabajo uno por la mañana, uno por la tarde, uno libre, y los viernes nosotros llegamos al compromiso de yo trabajar por las tardes para que el papá pudiera pasar las tardes también con ellos y se puede ocupar de ellos, evidentemente. Tenemos casos de madres solteras, por ejemplo, en la empresa, que ellas solo trabajan por las mañanas, de lunes a viernes. Los sábados no trabajan. Eso sí, tengo que trabajar a una jornada reducida, no puedo trabajar a tiempo completo. Aparte de las ayudas, hay permisos por maternidad y por paternidad. Sí. ¿Cómo funcionan ahí en Alemania? A ver, hay distintos tipos. Yo te hablo del que yo tengo o el que yo cogí, que se llama Elterngeld. Ese dinero lo puedes recibir durante un año y es el 67% de tu sueldo, que yo me cogí 12 meses y Andreas, mi pareja, mi marido, se cogió 2 meses. Es decir, tuvimos 14 meses de paga por el Estado de nuestro antiguo sueldo por el 67%. Además recibes una ayuda desde que el niño nace. Yo, por tener 2 niños, recibo unos 430 euros. ¿Al mes? Al mes, hasta los 18 años. Si el niño o la niña o los niños están desde los 18 hasta los 25 años en casa estudiando, que no trabajando, esa ayuda se ampliaría hasta los 25 años. Y los 3 primeros años del bebé se cobra un poquito más. Y cada vez que tienes un niño extra, esa ayuda va aumentando. ¿Esas ayudas son universales o depende? Esas ayudas las reciben todos. No depende de los ingresos ni de la situación socioeconómica. Eso no tiene nada que ver. O sea, aquí lo recibe todo el mundo, independientemente de los ingresos. ¿Hay ayudas especiales a las familias monomarentales? Sí, también las hay. Y ya no solo ayudas monetarias, sino también hay ayudas para encontrar un piso, por ejemplo, para ayudas para colegios. ¿Hay escuelas públicas suficientes de 0 a 3 años? ¿Escuelas públicas y privadas suficientes de 0 a 3 años? ¿O hay listas de espera, hay colas, hay dificultades para acceder? Sí, ahí hay un problema. Sí, hay una falta de educadoras infantiles. Por eso también el aliciente de que te ayudan económicamente para que te quedes en casa con el bebé. A partir de los 3 años, el Estado está obligado a darte una plaza en una guardería. Y si fuera privada, porque también las hay, evidentemente el Estado te ayudaría a pagar eso. Y en lo que no es estrictamente de la administración, del Estado, como por ejemplo los horarios de los comercios, las aperturas dominicales y esto, ¿también existe una conciencia colectiva hacia la conciliación? Sí, mira, yo te hablo del caso de Baviera, que es donde vivo. Aquí los comercios abren de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y los domingos está todo cerrado. O sea, aquí no abres porque el vecino está abriendo para hacer más cajas. Yo tengo un café delante mío de mi casa que el chico trabaja de 10 a 5 de la tarde porque tiene críos y no abre el fin de semana. Y nadie pregunta, ay, pero ¿y un café el sábado? Bueno, sabes que al Café Josefa no puedes ir el sábado y el domingo porque él tiene su familia. Y nadie pregunta y nadie se extraña de que haya un café cerrado un fin de semana. En esa gama de prestaciones que tiene Alemania para fomentar la natalidad y proteger a las familias,
¿Existe en la sociedad abierto un debate sobre que pagan ustedes mucho o pocos impuestos? A ver, se pagan impuestos, pero es que lo ves reflejado en el día a día. Evidentemente, yo no me pienso en hacerme una caries, yo no me pienso en hacerme un puente o una corona, porque sé que eso me van a ayudar a pagarlo. Entonces, sí, pagamos muchos impuestos, pero se ve reflejado en el transporte, en la seguridad de la ciudad, en la limpieza de la ciudad, en un montón de cosas. Y, por favor, te voy a pedir de acabar ya porque tengo que ir a buscar a los niños, tengo que salir pitando. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, por tu ayuda. Hablemos de la red de apoyo familiar, o sea, los abuelos. ¿Se puede conciliar sin abuelos? Yo tengo ayuda, sí tengo con el mayor tenía a mi madre, pero ahora mi padre está enfermo, y con los pequeños tengo a mi suegro. Pero yo me planteaba, si tenía que empezar a trabajar, dejarle 2 bebés. Es que son 2 bebés para todo, 2 bebés para comer, 2 bebés para pañales, 2 bebés para dormir. Entonces, a mí eso me agobiaba mucho. Los abuelos tienen que ser un comodín, ¿no? Ellos cuidan a los nietos seguro con todo el amor del mundo, pero no podemos hacerlos responsables a la par. Débora, y quien tenga red de apoyo. Y quien tenga, exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos, pero hay gente que no sé si Enrique antes comentaba que ellos no tenían red de apoyo, pues porque cada familia, como decía Débora, tiene unas necesidades. Y yo a lo mejor sí tendría la facilidad, por ejemplo, de conseguir a alguien, de que me fuera a buscar al niño en ese momento, pero a lo mejor Enrique no. Mi sueño, ¿no? Digamos, es que la educación de 0 a 3 sea accesible para todo el mundo. Como decía Débora, hay gente que por diferentes motivos decida que tenerlo en casa, que me parece genial, porque eso es una decisión personal, pero que todo el mundo tenga la posibilidad de, si no puede conciliar, no se vea obligado a dejar un trabajo o a reducir su jornada, pues siendo afectado económicamente, o que sean los abuelos los que lo cuiden, sino que el Estado debería favorecer que tengan plazas en escuelas públicas, ¿no? Que se amplíe la oferta. Y a veces lo que queremos los padres es nosotros poder criar a nuestros hijos, queremos poder estar presentes en la vida de ellos y no queremos, como hace unos meses salió, que los colegios abran de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No necesitamos que los niños estén 12 horas en un colegio. ¿Quieren estar ustedes? Nosotros es que son nuestros hijos y queremos, por lo menos en la primera infancia, ¿no? Para eso hasta los 6 años. hay que cambiar un montón de cosas. Muchas cosas. Es muy difícil. Somos conscientes que no es fácil porque ni siquiera nosotros sabemos cómo hacerlo y cada familia tiene una realidad. Esta es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Cada familia tiene una realidad, unas necesidades. Las necesidades que tienen ahora con un hijo de 14 años y con 2 peques que tienen siendo prematuros, sus necesidades no son las mismas que tengo yo ni son las mismas que tiene él. Pero y sabemos que es difícil. El problema es que, como siempre, aquí acaban pagando los más débiles, que son los niños. Ese es el problema. Baby love, my baby love, I need you, oh how I need you, but all you do is treat me bad, break my heart.